El término Mar del Japón está reconocido ampliamente en todo el mundo. Sin embargo, en 1992, en la sexta conferencia de la ONU sobre la normalización de nombres geográficos, la República de Corea reclamó que el término Mar del Japón debería cambiarse por el de Mar del Este, usado por la República de Corea y Corea del Norte, o que habría que usar los dos términos, Mar del Este y Mar del Japón, para referirse a esa zona. La República de Corea afirmaba que el cambio era necesario porque el término Mar del Japón se había generalizado como consecuencia del expansionismo y el colonialismo de Japón de principios del siglo XX. Japón no denominó Mar del Japón a la zona marítima existente entre el continente eurasiático y el archipiélago japonés. Este término se utilizaba ya antes del siglo XX en muchos documentos históricos de todo el mundo. Por ejemplo, el término Mar del Japón aparece en este mapa dibujado por un misionero italiano y publicado en China en el siglo XVII. Según un estudio de unos 1.500 mapas de los siglos XVI al XIX que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, existen aproximadamente 400 mapas históricos que ponen nombre a esas aguas. Los mapas fueron examinados en orden cronológico. La investigación reveló que aparecían términos distintos al de Mar del Japón en los mapas de los siglos XVI al XVIII. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, todos los mapas publicados utilizaban el término Mar del Japón. Se realizó otro estudio para examinar 1.435 mapas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los mapas incluían 563 publicados en los siglos XVII y XVIII, durante el período de aislamiento de Japón. El 74% de esos mapas se refería a la zona como Mar del Japón. En la Biblioteca Británica y en la Universidad de Cambridge se constató que 50 de 58 mapas publicados en el siglo XIX usaban el término Mar del Japón. Este convincente conjunto de pruebas históricas indica que la afirmación de la República de Corea sosteniendo que el término Mar del Japón solo se empezó a usar a principios del siglo XX carece de fundamento. Entonces, ¿por qué se llama Mar del Japón a esta zona? Se debe a que el archipiélago japonés separa esta franja de mar del Océano Pacífico. Muchas otras áreas marítimas tienen sus nombres de acuerdo con el mismo principio. Por ejemplo, el Mar de Andamán, que está separado del Océano Índico por las Islas Andamán. O el Golfo de California, que está separado del Océano Pacífico por la Península de California. Hay casos en los que un país utiliza internamente nombres locales para designar alguna área marítima de acuerdo con su situación geográfica. Por ejemplo, en Alemania, el mar Báltico se llama también Mar del Este, Otsee. En la República de Corea ocurre lo mismo. Es común referirse a los mares circundantes como Mar del Este, Mar del Oeste y Mar del Sur. En cambio, el término Mar del Japón es razonable desde un punto de vista geográfico. De hecho, ha sido aceptado no solo en Japón, sino en el resto del mundo. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha declarado reiteradamente en conferencias de prensa y en materiales en Internet que usa el término Mar del Japón. Además, las Naciones Unidas declararon en 2004 que reconocen el término Mar del Japón como la denominación geográfica estándar para la zona y que por lo tanto la usan en todos sus documentos oficiales. Más aún, todas las principales organizaciones internacionales como la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Aviación Civil, UNICEF y la UNESCO han afirmado claramente su política de usar exclusivamente el término Mar del Japón. También se usa el término Mar del Japón en los límites de los océanos y los mares, publicación de la Organización Hidrográfica Internacional que recopila los nombres de todos los mares del mundo. El término Mar del Japón adquirió un estatus universal por un motivo lógico, y así ha sido utilizado en todo el mundo desde el siglo XVIII. Se usa comúnmente en la mayoría de los países y en las principales organizaciones internacionales.
¿Qué pasaría si hipotéticamente intentáramos internacionalizar términos como Mar del Oeste o Mar del Este, que solo son geográficamente relevantes para un número determinado de países? Se produciría una innecesaria y no deseada confusión internacional. Cualquier intento de cambiar el término Mar del Japón, lógico y reconocido internacionalmente, por otro utilizado únicamente por la República de Corea sin fundamento alguno, no logrará la opinión favorable de la comunidad internacional.